En este video les presentaremos el cambio del salario mínimo en México junto con todo lo que éste conlleva, ya sea en qué nos beneficia o en qué nos afecta. Un ejemplo de esto es la forma de vivir con este salario mínimo actual, tanto en las cosas que podemos comprar de comida, transporte o cosas necesarias como la vestimenta o servicios médicos. El salario mínimo en México. El salario mínimo actual en México es de 102.68 pesos mexicanos. Pero en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo está impuesto en 176.72 pesos diarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 25 de marzo de 2019, retó a la prensa para colocar la gráfica que refleja el incremento del salario mínimo en los últimos 38 años. El salario mínimo siempre se ha impuesto por debajo de la inflación, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esto ya no pasará más. Como podemos observar en la gráfica, el salario mínimo actual está por encima de la inflación. A continuación, una breve entrevista que realizamos a varias personas para saber qué opinan sobre el salario mínimo. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo actual en México? Pues más o menos como 103 pesos al diarios. 100 pesos aproximadamente. 102,68 centavos. No, pero me doy una idea que es como de los 75 pesos por ahí. Un poco más de 100 pesos, 120 creo. Pero, ¿para qué nos alcanzará con este nuevo aumento? ¿Por fin se podrá comprar una canasta básica completa? Con 102.68 pesos, un capitalino podría comprar los siguientes productos de la canasta básica. Un litro de leche al pura clásica a 19 pesos. Un kilogramo de huevo a 30 pesos. Un kilogramo de tortilla a 16 pesos. Un kilogramo de frijol negro a 20 pesos. Un kilogramo de azúcar a 20 pesos. Un total daría 105 pesos. Y hasta nos faltaría con el salario mínimo 2.32 pesos para completarla. Como vemos, ni con el aumento se puede adquirir la canasta básica que requieren los mexicanos. ¿Cuál sería el salario mínimo que tú pondrías? Ay, pues es que ahora sí que está difícil porque hay trabajos que pues no lo ameritan y otros que sí, pero pues para que te alcance bien, no sé, como 50 ¿250? o 300 la verdad, porque no puedes hacer nada con 100 pesos diarios. Ok, muy bien. Muchas gracias. De nada. Yo pondría mínimo 220 pesos. ¿220 pesos? Ok. Yo creo que un salario mínimo más o menos decente, 500 pesos diarios. Porque ahí estoy contando los gastos que se hacen al mes, más o menos en esta casa. Ok, muchas gracias por su opinión. De Buen nada. día. Gracias, adiós. Yo creo que lo doblaría, o sea, hace unos 200, 240 para alcanzar a comprar todo lo necesario para el hogar. Ok, pues muchas gracias. La canasta básica de AMLO no llegará a la mesa de casi 27 millones de mexicanos y sus familias, cuyos ingresos serían insuficientes para costearla sin dejar de cubrir o eliminar los gastos en vestido, transporte, salud y otros servicios prioritarios. ¿Crees que el salario mínimo es bueno o malo? Malísimo. Malo. Malo, es muy poco. El salario mínimo es malo, no es proporcional con los gastos reales de este país. Porque en este salario nada más pusieron los gastos que tienes que hacer para comprar comida, pero no pusieron cuánto cuesta pagar renta, transporte, agua, luz, teléfono y todos los demás servicios que tienes que hacer dentro de una casa. Aparte de que si tienes hijos tienes que darle dinero para su transporte, para los útiles y todo este tipo de gastos, o sea, aumenta por mucho en salario mínimo. Es bajo el salario. ¿Por qué? Pues porque no alcanza para completar, hacer las compras, por ejemplo, de la casa, ni nada, es muy bajo.
El salario mínimo en México se encuentra establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. Se define como la cantidad mínima que debe de recibir un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo establece en cada país para regular que nadie pueda ganar menos de lo estipulado por la ley. Cada año el salario mínimo aumenta en función del costo de vida que tiene el trabajador en función de la inflación del país. Este salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador. En el caso del salario mínimo en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la población para la cual se fija el salario mínimo son los trabajadores que tienen una relación subordinada de trabajo, es decir, laboran para un patrón una jornada completa, cuenta con un contrato individual de trabajo y su relación laboral se rige bajo el apartado de la Ley Federal del Trabajo. A partir del 1 de enero de 2019, el aumento en el salario mínimo se dividió en dos zonas por zonas geográficas. El aumento del salario mínimo general nacional es el aumento a nivel nacional, pasó de un salario mínimo diario de 88.36 pesos a 102.68 pesos. Aumento en el salario mínimo frontera norte. En el caso de la frontera norte, tuvo un aumento del 100% con el objetivo de alentar a la competitividad frente a los Estados Unidos de América, quedando con una cantidad diario de monto de 176,72 centavos. Este incremento doble del salario mínimo en México de la frontera se aplicó en los siguientes estados: Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. ¿Qué comprarías en un día con ese salario? Pues con eso vas a la tienda y te andas para medio desayunar o puedes hacer una sola comida con esa cantidad de dinero para una sola persona y te andan sobrando como 20 pesos. Entonces, si te sobra, pues puedes alcanzar a hacer otra comida, pero a las 3 está difícil. O necesitas comer diario huevo. Te compras 1 kilo de huevo y tortillas y tu bebida y puedes comer todo el día eso con los 100 pesos, pero ya al otro día pasa lo mismo y pues no nada más es comer. O sea, compraría una comida muy básica, no sé, arroz. Nada más 1 kilo de tortillas, frijol, azúcar y el pasaje, ya con eso. En un día común, pues no sé, lo básico de la casa: leche, huevo, alimentos, papel de baño, servilletas. Pero el salario mínimo no es el mismo para todo el país. En un evento liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes del patronal y sindicatos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, Luis Alcalde, anunció el aumento salarial tanto para la zona libre de la frontera norte como para el resto del país. Según Alcalde, el salario mínimo para 2019 en la zona libre de la frontera norte será de 176.72 pesos mexicanos, 8.78 dólares diarios. Con esta medida, el gobierno de AMLO pretende retener a los ciudadanos en sueldo máximo. ¿Por qué lo de la frontera como un trato especial? Porque es la última cortina de desarrollo para retener a nuestros compatriotas en el territorio, dijo AMLO en este evento. López Obrador agregó que para mantener el equilibrio en la frontera norte con el aumento del salario, se reducirá el IVA de un 16% a un 8%. Para el norte del país también habrá un plan para generar inversiones, empleos y bienestar en los 3.180 kilómetros de la frontera norte, según habló. Este video fue hecho por Alma, Esmeralda, Yael, Kenia y su servidor Alejandro. Espero les haya gustado y hayan aprendido más sobre el tema que es el salario mínimo y que estén al tanto de cómo está en este tema México. Gracias.